Estamos entrando en una nueva serie titulada Jonás. Ah, el título del mensaje de hoy es Huyendo de Dios. Huyendo de Dios. Ah, yo creo que todos hemos huido de Dios de un momento u otro, ¿no? Yo creo que sí. Yo quiero hablar con ustedes acerca de una historia. Bueno, quiero hablarles de tres ocasiones. Quiero hablarles de tres ocasiones cuando yo corrí. Yo huí de algo que no me gustaba, que no encontraba placentero. Y la primera experiencia era cuando yo tenía, creo que era, estaba en kindergarten, mi primer día de kindergarten. Y mi mamá me llevó y ella estaba ahí. Los padres estaban ahí con los hijos y la maestra era Mrs. Waters. Y qué buena maestra ella. Pero mi mamá se va. Cuando yo veo que ella se va, yo miro que ella se empieza a ir. Yo le digo, hey, where are you going? No, tengo que irme a casa. Tú te quedas. Y de repente no me gustó. Y cuando ella se fue, yo empecé a llorar. Yo era ese niño que llora en el primer día de clase. Y empecé a llorar y no me gustaba. Y los demás niños decían, ¿qué le pasa? Why is he crying, teacher? Y no, pues, no sabían por qué. Pero yo llorando. Pero ¿sabe qué? Me propuse algo. Me dije, no voy a quedarme yo aquí. No, ¿por qué? Y me salgo de la clase. Y nadie me vio. Camino por el plantel de la escuela, nadie me vio. Salí por las puertas, nadie me vio. Y estaba yo caminando ya hacia una intersección que tiene muchos carros. Y mi mamá estaba ahí hablando con otras madres. Y de repente ella mira y voltea y dice, ay, se parece a mi hijo. Ay, es mi hijo. Y va corriendo y me agarra de la mano y dice, muchacho, ¿dónde tú vas? ¿Qué tú haces aquí? No, yo me voy a mi casa, le dije así. Y ella, ¿cómo que tu casa? ¿Tú tienes que ir a la escuela? Yo voy a mi casa. Y me agarró de la mano y me llevó de nuevo a la clase. Y cuando mi maestra, Miss Waters, vio que ella me tenía, se asustó la mujer. Porque imagínate, ni se dio cuenta que mi estudiante se había ido. Entonces lo que sucede es que mi mamá se fue de nuevo y yo me puse a llorar de nuevo. Y me quería ir, pero ella, mi maestra, me estaba contando una historia a los niños. Y los tenía así en un medio círculo. Y me puso entre sus rodillas y me aguantaba, me apretaba con sus rodillas porque me quería ir. Hasta que se me quitó. Y bueno, se me quitó cuando llegué al 8º grado, dejé de llorar cada primer día de la escuela. I'm just kidding. Pero se me quitó ya para el segundo día, tercer día ya yo estaba bien, pero me fui, huí de esa circunstancia. La segunda ocasión que yo me acuerdo que cuando yo huí de algo, no sé si tenía 9 años, 8 o 9 años, no me acuerdo, pero estaba enfermo, mis padres me llevaron a una clínica para que fuera atendido por un médico. Y el médico me vio, empezó a hablar a mis padres que me iba a dar un antibiótico, creo que era, no me acuerdo, pero me iba a dar una inyección. Y yo cuando escuché inyección dije, ¿what? Yo odiaba las inyecciones, le tenía miedo. Y yo, oh no. ¿No me puede dar medicamento así por la boca, mam? No, mijo, una inyección. Y me pusieron en un cuarto y yo me propuse, ¿sabe qué? Yo no quiero nada de inyección. Yo me voy de aquí. Y una vez más me paré, empecé a caminar, nadie se dio cuenta. Salí a través de todo el salón de la clínica, nadie se dio cuenta. Y fui afuera, al carro de mi papá. Y estaba cerrado, yo estaba buscando para entrar y estaba cerrado. Ahí me puse yo esperando. Y de repente pasa un tiempo y salen mis padres asustados, la enfermera, creo que hasta el médico, y asustados. Muchacho, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué susto nos ha dado? Yo, es que no quiero inyección. Y no quería. ¿Sabe qué? El doctor no estaba contento, pero me dio medicamento oral ese día. Me di la fuga de la clínica. Y un chiquito, o sea, 2 ocasiones, no era niño, pero no quería hacer algo, no lo iba a hacer. Y tengo muchas historias donde algo así pasó, pero la tercera vez que yo me acuerdo que esto sucedió, yo tenía 18 años, pero esta vez yo corrí de Dios. Tenía un llamado en mi vida y no lo quería. Y huí de Dios. No quería nada con el llamado,
no quería nada con la iglesia. Todavía había un temor, ¿no? Todavía había un amor, pero yo decidí no. Y yo me fui y me traté de ir lejos de Dios. Y fueron 3 años donde no estaba yo feliz. Ah, y Dios en su misericordia me alcanzó. Y no sé si aquí o viéndonos en línea, habrán personas que están huyendo de Dios hoy. Les quiero decir que hay esperanza, porque hay un punto que quiero que aprendan hoy, que resumen todo el mensaje y toda la serie. Dios no huye de aquellos que huyen de Él. Dios no huye de aquellos que huyen de Él. Dios es tan bueno que Él nos busca para cambiarnos, para ponernos de nuevo en su camino. Dios es fiel. Quizás usted está viendo una situación en su casa o una situación en su vida personal. Bueno, hoy este mensaje va a ser para usted, ¿eh? Vamos a mirar a Jonás, el primer capítulo. Vamos a ver todo el capítulo, los 17 versículos. Vamos a leerlos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Le dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquite? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, y ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquitó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Qué historia más preciosa. Empieza el pasaje con las palabras: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Los profetas eran aquellos
a quienes le venía la palabra de Dios. La palabra de Jehová era lo que los comisionaba para entrar en el ministerio de profeta. Los profetas escuchaban la voz de Dios, tenían revelación divina. Ellos hablaban de parte de Dios y llevaban a cabo su voluntad, sus órdenes. Y la palabra del Señor llegó a Jonás y le dijo que se levantara, que fuera a Nínive, esa gran ciudad, y clamara contra ella, o pregonara contra ella, porque su maldad se había levantado, se había subido hasta el cielo, hasta la presencia de Dios donde él estaba. Esa fue la palabra que Dios le dio a él, le dio una misión directamente a él. Now, Nínive fue la capital del imperio asirio, y Dios se refirió a ella como una gran ciudad por su tamaño. Pero si Nínive era grande, Dios es más grande porque Él es el soberano sobre toda la tierra. Y Dios le encargó a Jonás que clamara contra ella porque su maldad había subido delante de él. Now, las prácticas pecaminosas, violentas, malvadas de aquella ciudad no podían ser ignoradas. Dios es quien llama a toda nación a que le rinda a él cuentas en cuanto a su moralidad. No hay nación que escape el juicio de Dios. Y Dios envió a Jonás para decirle a aquella ciudad que venía destrucción contra ella por causa de su gran pecado. El límite de Nínive había llegado ya y había alcanzado a Dios en el cielo. Entonces Dios comisionó al profeta de ir y pregonar aquel mensaje. El llamado de Jonás tiene un eco, hace un eco con el llamado, con unas palabras que Dios le dio a Abraham. Si ustedes se recuerdan en Génesis 18, Dios se le presenta a Abraham en forma de hombre. Y habían dos otros hombres con él que se cree que eran ángeles. Y Dios le dice las siguientes palabras a Abraham en Génesis 18, 20, 21. He oído un gran clamor contra Sodoma y Gomorra porque su pecado es tan flagrante. Voy a bajar para ver si sus acciones son tan malvados como he oído. Si no, quiero saber. Le dice Dios a Abraham, es tanto el clamor de violencia, la opresión que escucho de esas dos ciudades, que ha llegado a mi presencia y he descendido para ver si es cierto. Y luego Dios envía dos ángeles que rescatan a Lot, y después las dos ciudades de aquel plano fueron destruidos por fuego. Hay un eco con lo que Dios le dice a Jonás y lo que Dios le había dicho a Abraham. Qué hermoso hubiera sido si Jonás hubiera intercedido por Nínive. Right? Vas a levantarte y vas porque ha llegado a mí el clamor de la maldad de esta gran ciudad. Now, la diferencia entre la mayoría de los profetas, escuchen esto, el clamor de la opresión que había en Sodoma y Gomorra había llegado hacia la presencia de Dios. Y él le dice a Abraham, he descendido para ver si es cierto. Y él ahora envía a Jonás hacia Nínive por una misma razón. Pero había una diferencia entre Jonás y la mayoría de los profetas que profetizaban a las naciones. Ellos lo hacían, la mayoría lo hacía desde la seguridad de su nación. Desde Israel predicaban en contra de diferentes naciones. Pero la diferencia es que Jonás fue enviado directamente al corazón del imperio asirio, a la ciudad de Nínive. Iba a dejar su país, iba a entrar a un país que
quizás para él era desconocido, e iba a pregonar destrucción si no había arrepentimiento. Era algo raro que Dios enviara un profeta fuera de los límites de su nación, y era considerado un privilegio que Dios le había escogido para eso. Fuese como si Dios había escogido a Jonás para ser un misionero al centro de Asiria, donde había una ciudad que demostraba una resistencia hacia Dios. Así que Dios encargó a Jonás esta gran tarea diciendo: levántate, ve a Nínive. Dios le había dicho estas mismas palabras al profeta Elías en una fecha anterior, en 1 de Reyes 17, versículos 9 al 10. Le dice a él: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y vive ahí. Y aquí he ordenado una viuda que los alimente, o que te alimente. Entonces dice, se levantó Elías y fue a Sarepta. Yo quiero que ustedes noten algo. El llamado es igual: levántate y ve. Pero hay una diferencia entre Elías y Jonás. Una diferencia. Elías obedece, Jonás no. Okay. Se nos dice a nosotros en el versículo 3 que sucedió algo impensable, algo que jamás se había escuchado en el Antiguo Testamento. Ningún profeta había hecho esto. Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Señor, bajó a Jope y encontró un barco que se dirigía a Tarsis. Así que pagó la tarifa, subió al bordo para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Eso fue algo nuevo, algo que dejó, me imagino, a todas las personas que escuchó la historia atónitos. Ningún profeta había desobedecido un mandamiento de Dios de esa manera. Nadie, ninguno. Ningún profeta había huido de la presencia de Dios. Es cierto que algunos de ellos habían discutido con Dios, porque pensaban que quizás Dios se había equivocado. Uno que viene a mente viene siendo Moisés, otro es Jeremías. Moisés se quejó contra Dios: ¿cómo, Señor, si yo ya no sé hablar? ¿Cómo, Señor, cómo me va a hacer caso a mí Faraón? Y cómo puso pretextos. Él no quería ir, Moisés no quería ir a Egipto y pedirle a Faraón que dejara al pueblo de Dios irse. Él discutió con Dios, pero al fin, ¿qué hizo? Fue a Egipto y libró al pueblo de Dios. ¿Qué hizo Jeremías? Profetizó por 40 años. Hasta la caída de Judá. Y vemos así en muchas ocasiones donde quizás los profetas se quejaban o resistían, pero siempre cumplían lo que Dios quería que ellos hicieran. Los profetas recibían la palabra de Dios y su tarea era cumplir con su mandato de predicar y llevar a cabo las órdenes que Dios les había dado. Pero es más, dice Amós 3:8, dice lo siguiente, y es algo que explica realmente el corazón de todos los profetas. Dice Amós: el león ha rugido, entonces ¿quién no está asustado? El Señor soberano ha hablado, ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? Eso era: ¿quién puede negarse a predicar, a proclamar su mensaje? Cuando la palabra de Jehová venía a un profeta, no le quedaba otra. Tenía que declarar lo que Dios le había dicho. Sin embargo, no fue así con Jonás. Jonás nunca dijo por qué huyó de la presencia de Dios. Pero se nos dice 2 veces que se fue lejos de la presencia de Dios. Él estaba huyendo de la voz de Dios. Fue a Tarsis porque era la dirección opuesta a Nínive. Probablemente fue un lugar donde la gente aún no había oído hablar de Dios, quizás. Entonces Jonás pensó que Dios no podría alcanzarlo ahí. Quizás pensó algo así. Quizás pensó: me llegó la palabra de Dios ahí en Israel. Si me voy lejos, quizás Dios no me pueda alcanzar ahí.
Pero él estaba literalmente huyendo de la palabra del Señor. No sé cómo, porque dice el Salmo 139, versículo 7. El rey David dijo lo siguiente, dice él: nunca podrá escapar de tu espíritu, nunca puedo alejarme de tu presencia. Jamás. Ahí está. Pero aún así, Jonás pensó: voy a irme. Sí. Entra en un barco y se va, sin decirle a Dios por qué, sin decirnos por qué, y se fue. Antes de nosotros criticar a Jonás, antes de mirarlo como un profeta rebelde, quiero que consideren que todos nosotros, que toda persona en este mundo ha huido de Dios. Toda persona. Es más, dice lo siguiente, Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros como ovejas nos hemos desviado, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Todos nosotros nos hemos alejado de Dios. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Hemos nacido con pecado y el pecado nos consume y empezamos a hacer lo que nos parece bien delante de nuestros ojos y no le hacemos caso a lo que Dios desea que nosotros hagamos. Todo ser humano huye de la presencia de Dios. Ninguno nace buscándolo a Él. Es más, dice el apóstol Pablo en Romanos 3, versículos 10 al 18, dice él, como dicen las escrituras: nadie es justo, ni siquiera uno, nadie es verdaderamente sabio, nadie está buscando a Dios, todos se han alejado, todos se han vuelto inútiles, nadie lo hace bien, ni uno solo hace el bien. Sus palabras son asquerosas como el hedor de una tumba abierta, sus lenguas están llenas de mentiras, el veneno de las serpientes gotea de sus labios, sus bocas están llenas de maldición y amargura, se apresuran a cometer homicidio, la destrucción y la miseria siempre los siguen. No lo hacen saber donde no pueden buscar la paz, no temen a Dios en lo absoluto. Ese pasaje describe a toda la humanidad fuera de Cristo. Todos estamos ahí, lejos de Dios. Ninguno haciendo lo que le agrada a Dios. Porque el pecado está en nosotros y el pecado trae muerte espiritual, separación de Dios. Pero cuando uno viene a Cristo, algo sucede. Hay un cambio. Cuando venimos a Cristo y lo recibimos como Señor y Salvador, cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando decidimos seguirle a Él, algo sucede. Dios viene hacia nuestra vida y nos perdona, nos da vida eterna, pone su espíritu en nosotros. Hay un cambio y ahora empezamos a seguir a Dios. Pero sin Cristo todos hacemos lo que nos parece bien y no cumplimos los mandamientos del Señor. Como Jonás, todos nosotros corremos. Pero quiero decirle esto a ustedes hoy. Dios no huye de aquellos que huyen de Él. Qué lindo es Dios. Él nos persigue. Él viene para hacernos misericordia, para corregirnos, para traernos una vez más a su presencia. Pero usted puede ser creyente. Puede estar aquí hoy o viéndonos en línea y ser creyente y pensando, todo está bien en mi vida. Pero puede estar huyendo de Dios. Quiero que consideren lo siguiente. Quiero que consideren lo siguiente. Usted puede estar huyendo de Dios hoy porque está huyendo del llamado que Él ha puesto sobre su vida. Su mano está sobre su vida, pero resiste el llamado. Y Señor, vengo los domingos, Señor, te sirvo, Señor, doy para tu obra, Señor, te alabo, pero el llamado, eso sí que no, eso no es para mí, eso no es para mí. Aún sirviendo a Dios en otras áreas, con desobedecer a Dios,
con no obedecer ese llamado, estamos huyendo de Él. Y el huir, qué difícil es. Cuesta tanta energía el huir de Dios. Es como pelear una batalla que estamos perdiendo cada día. O puede ser que usted está yendo porque no quieres renunciar el pecado de tu vida. Me gusta mucho lo que estoy haciendo y no lo quiero renunciar. Y estamos huyendo. O puede ser que estamos huyendo porque no quieres darle tu vida a Jesucristo. Quizás alguien viendo nuestra línea está diciendo, ¿sabes qué? No, yo no le voy a dar mi vida a Cristo, no estoy listo. Me gusta escuchar a las cosas de Dios, me gusta que oren por mí, pero darle mi vida a Jesucristo, eso sí que no. ¿Sabe qué? Con tomar esa decisión, sigue huyendo de la presencia del Señor, porque el Señor está tocando tu corazón, diciendo, ¿sabe qué? Recibe a mi hijo. Yo quiero salvarte, quiero perdonarte, quiero sanarte, quiero restaurar tus relaciones. Pero con desobedecerle, sigues huyendo lejos de la presencia del Señor. Puede ser que está huyendo de la corrección que quiere traer el Espíritu Santo a tu vida, porque Él quiere arreglar ciertas áreas de tu vida. Puede ser que Dios quiera arreglar tu actitud con tu marido, tu esposa. Puede ser que el Señor quiera arreglar tus problemas con tus hijos. Puede ser que el Señor quiere arreglar el enojo que traes. Puede ser que el Señor quiere hacerte más amoroso, amorosa hacia los demás. Y el Espíritu quiere corregirte, pero no quieres. Estás resistiendo, estás huyendo en ese caso también. Pero hay esperanza. Porque Dios no huye de aquellos que huyen de Él. Él los persigue para salvarlos y para recuperarlos, para restaurar sus vidas, para ponernos de nuevo en la senda que llevas a su propósito. Amén, amén, amén. Dios alcanzó a Jonás. Él corrió de la presencia del Señor. Pero Jehová hizo levantar, versículo 4, un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. ¿Qué tormenta más grande? Era una tormenta sobrenatural, dirigida por el poder de Dios, demostrando su ira contra Jonás, quien había desobedecido la voz del gran rey del universo. Y es más, dice que en versículo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Los marineros eran hombres paganos, hombres que servían a diferentes dioses, hombres que no conocían al Dios verdadero, al Dios de Israel, creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ella hay. Ellos no sabían eso, pero ellos sabían y estaban correctos en saber que había una deidad, un poder divino que estaba levantando esa tempestad. Era muy poderosa y ellos sabían, no, hay un Dios detrás de esto. Y era tan fuerte que se nos dice que la tormenta iba agarrando más y más fuerza. Eran hombres de experiencia y temían que la nave iba a quebrarse. Un susto muy grande. Y empiezan a clamar y a orar y nada. Ningún Dios contesta. Y empiezan a echar fuera todas las maletas y la carga que tenían para ver si ayudaban a la nave a quedarse a flote. Pero nada, nada. La tormenta iba agarrando cada vez más y más fuerza. Pero se nos dice que Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Now, ¿cómo es que un hombre duerme en una tormenta? Me recuerda a Jesús durmiendo, ¿se acuerdan eso? En el barco con sus discípulos, y empieza las olas a crecer y llegó una tormenta y empezaron a tomar agua. O sea, el barco se empezó a llenar de agua y despertaron a Jesús, los discípulos, asustados. Señor, que no te importa que nos vamos a ahogar. Y el Señor se levanta y reprende la tormenta y todo. Hay una calma grande.
Jesús estaba dormido y algo similar estaba pasando con Jonás. Estaba dormido. ¿Cómo es que alguien duerme en una tormenta? Si es una tormenta tan severa, me imagino que la nave estaba moviéndose pero muy violentamente. Y la gente se agarraba para no caerse. Y me imagino que cosas estaban cayendo al piso, que estaban mareados, había un gran susto y este hombre durmiendo. ¿Cómo es posible? Bueno, él estaba corriendo de Dios. Y cuando corremos nosotros de Dios, gastamos mucha energía mental, física y espiritual. Uno se cansa con pelear con Dios, con resistir la voz de Dios, con resistir al Espíritu Santo. Eso cansa, es pelearse con un Dios poderoso. Es como pelear una batalla en la cual no podemos ganar, donde estamos perdiendo y vamos a perder. Y Jonás, totalmente dormido en medio de una tormenta tan violenta. Entonces, el patrón, el capitán de la nave, baja de nuevo y lo encuentra. Me imagino que quizás estaba yendo abajo para ver si se podía tirar algo más y para alivianar la nave, y lo encuentra y se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Yo quiero que ustedes escuchen las palabras del capitán. La primera palabra que le dice es: levántate. La misma palabra que le da Dios a Jonás: levántate y ve a Nínive. Me imagino que por un segundo Jonás quizás pensó que una vez más estaba escuchando la palabra de Jehová, que se le había acercado. Me imagino que se despertó asustado, pero se encuentra un hombre barbón, capitán, y Dios usó esa palabra para dejar de saber a Jonás: ¿sabes qué? Estoy cerca. Y se despierta este hombre, me imagino asustado, y clama a tu Dios. Los marineros habían orado y nada. El único que faltaba orar era Jonás. Pero ¿sabe qué? Durante el tiempo que salió Jonás de la presencia del Señor, durante todo el tiempo que él está a borde de esta nave, no se nos dice que él oró. El hombre no ora. ¿Me imagino? Porque estaba tan lejos de Dios que le costaba orar. Era difícil orar. ¿Ha estado usted tan lejos de Dios que ya no puede orar? Empieza al principio con uno orando menos, y después menos, y después menos, y dejamos de orar porque estamos haciendo cosas que no están bien, nos estamos apartando, y llega el momento que nos cuesta orar porque nuestro espíritu está tan débil, nuestra carne está tan fuerte, y nos cuesta orar. A veces uno piensa: soy hipócrita, ¿por qué hablarle a Dios de esto? Y me imagino que él se fue con el capitán arriba, donde estaban los demás marineros. Quizás él estaba moviendo la boca como que si estaba hablándole a alguien, pero no se nos dice que él oró. Llegaron hacia arriba y los marineros sabían que esa tempestad no era ordinaria. Ellos estaban totalmente asegurados de esto. Y es más, el capitán es un hombre pagano, un hombre totalmente pagano, pero él sabe que hay un Dios detrás de esto. Me imagino que esas palabras le pegan duro a Jonás. Él conoce a Jehová, ellos no. Ellos saben que Dios está detrás de esto. Y se nos dice que en el versículo 7: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que
sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. La gente usaba suertes en aquel entonces. Y no sé qué clase de suertes eran, pero ellos hacían una pregunta a su Dios y Dios contestaba. Así era con Israel. El sumo sacerdote tenía, parece eran 2 piedras, eran como dados. Y lo sacaba y le hacían una pregunta a Dios. No sé, puede ser, Señor, ¿pelearemos contra ellos? ¿Venceremos? Y tiraban los dados. Y Dios hablaba a través de eso. Un sí o un no. Echaron ellos su suerte y cayó sobre Jonás. O sea, Dios quería que los hombres supieran, que los marineros supieran que Jonás es el responsable. Dios le estaba señalando a Jonás, tú has pecado contra mí. Y ahora todos lo saben, el mar está embravecido y se seguía poniendo más y más bravo cada vez. Y ahora los hombres sabían que Jonás estaba corriendo de Dios. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Quiero que ustedes vean el Dios del cual habla Jonás. El Dios que hizo el mar y la tierra. O sea, el Dios de la creación, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. La creación es de Él. En aquel entonces la gente pagana adoraba dioses. Un Dios del lago, un Dios del mar, un Dios de los montes, un Dios del valle. Pero el Dios de Jonás es el Dios del cielo, quien creó los cielos y la tierra. Y cuando Él les cuenta de la grandeza de Jehová, se asustaron totalmente. Dice, temieron sobremanera, pues sabían que estaban peleando con un Dios muy grande. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. ¿Por qué has hecho esto? Pero Él no les responde. Él no les da razón por traicionar a Dios. Él no les da razón de por qué Él huyó de la presencia del Señor. Se queda callado. Y se nos dice que le dijeron, versículo 11, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquite? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Imagínense una tormenta cada vez más fuerte. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquitará. Porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Le llegó a Jonás la realización de que Dios le había alcanzado, de que él había cometido un pecado muy grande y que el juicio de Dios demandaba de que él fuera puesto a muerte. Y estaba correcto. Dice Ezequiel 18 que el alma que peca ciertamente morirá. Y Dios está correcto en matar a los pecadores. Y Jonás sabe que no hay otra para él. Él no oró, no dijo, Señor, permíteme regresar a tierra, te voy a servir. No dijo, Señor, por favor, salva la vida de los hombres, calma esto y dame otra oportunidad. No hace eso. Él sabe que él necesita morir por su traición, por su desobediencia. Quiero que ustedes vean, Dios levanta una tormenta.
Me gusta como dicen otras traducciones. Dios lanzó una tormenta. Ellos lanzaron las maletas al mar. Y ahora les dice, pero nada. Y le dice ahora Jonás a ellos, échenme a mí al mar y van a ver cómo todo se va a poner a calma. Yo soy la causa. Y por primera vez confiesa su error, confiesa su pecado. Por primera vez asume responsabilidad. Los hombres saben, si lo echan fuera de la nave al mar, él se va a morir, no hay otra. No hay quien pueda sobrevivir una tormenta tan fuerte en el mar. Tratan de salvar su vida, pero se encuentran que están peleando contra Dios, el Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. No pueden con él, no pueden contra Dios. Jonás huyó, pero Dios lo alcanzó. Y se nos dice a nosotros que entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. No quiero que noten algo. Vamos a ver ciertas cosas aquí en esta oración, en este versículo. Lo primero es que ellos temen que quizás Dios los castiga a ellos por arrojar a Jonás al mar. Señor, no nos hagas culpable por esto. Y luego ellos reconocen algo. Vienen conmigo, subrayen aquí. Jehová, has hecho como has querido. Reconocen la soberanía de Dios, que Él es el gran omnipotente y que Él vino haciendo su voluntad desde el principio. Escuche bien, Jonás no obedeció a Dios, huyó de su presencia, pero el mar y el viento obedecen la palabra de Dios, perfectamente le obedecen a Él. Y ahora los marineros, hombres paganos, impíos, van a obedecer la voluntad de Dios. Escúchenme bien, se dan cuenta que Jonás está correcto en decir, échenme sobre el barco hacia el mar y todo se va a calmar. Y ellos reconocen que esa es la voluntad divina. Y un grupo de hombres paganos obedecen perfectamente a la voluntad de Dios. Y se nos dice que tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquitó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Hombres paganos tuvieron un encuentro con el Dios del cielo, el creador del universo. Tuvieron un encuentro con Él a través de un profeta que estaba huyendo. Y estos hombres paganos llegaron a reconocer la grandeza de Dios y le ofrecieron sacrificios. ¿Qué clase de sacrificios? No se nos dice. E hicieron votos. ¿Qué clase de votos? No sé. Pero, Señor, eres grande, voy a hacer esto, lo otro, ahora en tu nombre. No sé cómo fue el voto, pero hicieron votos. O sea, en ese barco, donde se pensaban que iba a ser destrozado la nave, sobre ese barco, un grupo de marineros empezaron a adorar al Dios verdadero. Cuando nosotros corremos, no nos damos cuenta que Dios nos necesita en su ejército, que Dios nos necesita obedeciéndole, porque Él quiere alcanzar mucha gente a través de nuestra vida. Y cuando corremos, es como que queremos atar las manos a Dios. Aún en la desobediencia de Jonás, de ir a Nínive y declarar que iba a venir la ira de Dios sobre ellos si no se arrepintieran, aún con su rebeldía, Dios usa la vida de Jonás para alcanzar a otros hombres para Él,
Qué grande es Dios. Jonás queda en el mar y se empieza a hundir. Se empieza a ahogar. Él se va a morir. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hay un tercer personaje que hace la voluntad de Dios perfectamente: el pez. Los hombres temieron a Jehová. Los hombres adoraron a Jehová. Los marineros dieron votos a Jehová. Los marineros obedecieron perfectamente a Jehová y tiraron fuera de esa nave a Jonás. El único que no estaba haciendo la voluntad de Dios era Jonás, hasta que se rindió. Se rindió la voluntad de Dios en lo negativo. Señor, me quiere castigar, tíreme al mar. Me rindo a la voluntad divina. Y se rindió, tuvo que doblegarse a la voluntad de Dios. Yo prefiero servir a Dios y estar en su voluntad en cosas buenas, que rendirme a su voluntad en el área de castigo. Y Jonás estaba en ese mar, pero Dios tenía un pez listo. A nosotros, la tradición, mucha gente habla acerca de una ballena, porque uno dice, ¿qué pez puede tragarse un hombre? Es más, en el flyer que yo usé para esta serie, ahí uno ve una ballena, ¿no? Pero no era ballena, ahí como ven, la palabra hebrea para ballenas es diferente a la palabra de pez. Son diferentes. Era un pez grande. La gente dice, ¿qué clase de pez? No se nos dice. Puede ser un pez que ya no existe. Puede ser ¿cómo se llama? El tiburón ballena. ¿Sabe cuál es ese? The whale shark, que es grandísimo. Que no es carnívoro, pero puede tragarse un hombre. Es grande. O simplemente puede ser que Dios creó un pez grande para ese momento. No se nos dice. Pero el pez estaba listo para obedecer a Dios. Y cayéndose abajo hundiéndose Jonás. Escúchame bien. Hundiéndose Jonás. Porque el juicio de Dios le había alcanzado. Merecía la muerte por desobedecer a Dios y privarle a toda una ciudad de miles de personas con animales la oportunidad de arrepentirse. El juicio de Dios le había alcanzado. Pero mientras un día la gracia de Dios los recogió. Qué grande es Dios. La gracia de Dios vino en forma de un gran pez. Me recuerda de la cruz del Calvario. Todos nosotros, hermanos, nos hemos descarriado. Todos hemos pecado. Todos hemos traicionado a nuestro Dios. Todos nosotros hemos huido de Él. Ninguno hemos podido, fuera de Cristo, vivir una vida que le agrade a Dios. Ninguna persona, la mejor persona en el mundo entero, jamás en un día ha cumplido con todo lo que Dios quiere que cumpla. No hay quien pueda satisfacer la justicia de Dios aparte de Cristo. Es por eso que el Hijo de Dios tuvo que venir y vino a este mundo. Y Él vivió una vida perfecta por nosotros. Y en la cruz del Calvario, porque Jesús vivió una vida perfecta que agradó a Dios en todo. Él fue traicionado, fue llevado a la cruz, el plan divino. Y en esa cruz, Dios puso nuestras iniquidades, nuestras transgresiones sobre Jesús. Jesús era perfecto. No había pecado en Él. Si Él tenía pecado y hubiera muerto para pagar su pecado. Pero como no tenía pecado, Él pudo morir como representante nuestro, en nuestro lugar. El santo muriendo por los pecadores. Y Dios puso sobre Él nuestros pecados. Y en la cruz del Calvario,
la justicia y la misericordia se besaron. Y ahora, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, la misericordia de Dios, la gracia de Dios nos alcanza y Dios nos perdona, nos hace nacer de nuevo, nos hace hijos de Él, nos hace santos ante sus ojos, porque Jesús pagó el precio y lo puede hacer justamente porque legalmente Jesús pagó el precio con llevar nuestro pecado y morir para romper el poder del pecado. El juicio de Dios nos alcanza, sí, pero también la gracia de Dios. Qué bueno es Dios. Dios no huye de aquellos que huyen de Él. Dios los persigue para demostrarles su amor y para ponernos en el camino correcto, para arreglar sus vidas. Y Dios alcanzó a Jonás. Esa ballena fue una segunda oportunidad. Y esa ballena fue la nave, perdón, dije yo ballena, no es ballena, perdón, ese pez, perdón. Fue la nave que lo llevó, sin él saber, hacia Nínive. Y esa es la misericordia de Dios. Escuche bien, quiero que usted escuche esto, Puedes correr, pero Dios no ha terminado contigo. Dios no huye de aquellos que huyen de Él. Hay que dejar de correr. Hay que rendirnos a la voluntad de Dios. Someternos a su voluntad. Señor, tu llamado lo voy a cumplir. Señor, voy a rendirte este pecado. Te voy a entregar esta área de mi vida. Señor, te voy a entregar a esta persona. Hay que dejar de huir, dejar de correr y someternos a Dios. Porque la misericordia nos va a alcanzar y Dios va a traer sanidad a nuestra vida. Dios quiere usarnos para hacer una gran diferencia en este mundo. Hay que dejar de correr.